Hola a todos, soy Jorge Argüelles González y hoy voy a llevar a cabo una exposición de cómo se desarrolló el prerrománico dentro de Asturias y más detalladamente me centraré en diferentes obras que han tenido que ver en el ámbito geográfico de Oviedo. También haré mención a otras que puede haber tenido una relevancia especial dentro del movimiento, pero para acotar más el tema y no hacerlo tan extenso, me centraré principalmente en esos contenidos. He decidido elaborar este tema porque creo que es un movimiento amplio y bastante denso y que ha sido desarrollado con numerosa importancia en numerosas partes del país y no solo se queda ahí, sino que en Asturias ha tenido una gran relevancia. Debido a que veo que es un movimiento muy amplio, es por eso que, como comenté anteriormente, he decidido acotarlo en la ciudad de Oviedo, principalmente a la hora de ver los elementos a destacar. Trataré de ver la relación que pudo tener con otras civilizaciones que se aposentaron y que pudieron influir en su desarrollo en épocas pasadas, pero además trataré de ver diferentes relaciones para ver por qué el prerrománico asentado en Asturias es el más reconocido respecto al desarrollado en otras zonas del país, que parece que quedan más en un segundo plano. Centrándonos a continuación un poco en la contextualización histórico-artística, el arte prerrománico asturiano surge dentro del Reino de Asturias, que está impulsado por la monarquía asturiana como modo de imponerse a la invasión musulmana. Podemos decir que es un movimiento desarrollado entre los siglos 8 y 10 aproximadamente, pero que no solo debemos tener en cuenta que sea en el Reino de Asturias solo pertenece a este ámbito geográfico, sino que también afecta a Cantabria y a Galicia. Me parece sin duda muy interesante comentar que hay momentos que hoy en día generan gran repercusión gracias a este arte, como puede ser haber conocido el sepulcro del apóstol Santiago y de las peregrinaciones que existen hacia Compostela. También es interesante mencionar que hay una confluencia de diferentes estilos, como puede ser, por ejemplo, el arte mozárabe, fruto de haber sido traído por todos esos cristianos que habitaban en las zonas musulmanas, y también vemos que es un arte muy ligado al arte visigodo anterior, y sin duda al arte románico de Francia. Siguiendo con la contextualización, influyeron numerosas causas de índole administrativo y político a la hora de asentarse el movimiento. Se establecieron diferentes capitales, pasando por diferentes reyes, hasta llegar a Alfonso II, a partir del cual se iniciará el esplendor de este arte prerrománico. Hay tres etapas en el desarrollo del movimiento que fueron claves: la etapa prerramirense, la etapa ramirense y la etapa de Alfonso III. Sin duda, durante la etapa ramirense es donde el movimiento alcanza su máxima expresión y se llevan a cabo las construcciones más significativas del periodo, que las detallaremos a continuación. A continuación, he decidido detallar este apartado como elementos a destacar para, en primer lugar, resolver esta pequeña duda que me había surgido de por qué cuando se habla del prerrománico enseguida nos acordamos de Asturias, que es el elemento que lo hace característico respecto al desarrollado en otras zonas del país, o qué es lo que no tiene o tiene respecto a otros. He encontrado que hay algo que carece respecto al prerrománico desarrollado en el resto de la península, que sería la miniatura, que es lo único que lo hace inferior, pero sin duda está catalogado con muy buenas repercusiones por los autores, presentando así el conjunto más completo y coherente del prerrománico español, tal y como cita uno en concreto. En los elementos a destacar, como he dicho, me centraré en las obras con más relevancia asociadas al ámbito de la ciudad de Oviedo, pero en primer lugar detallaré una de las que voy a hablaros a continuación, que no tiene que ver con este ámbito, pero que fue fundamental como punto de inicio. El primer elemento al que haré mención será el puente romano que hay situado en Onís. Ha sido el punto de inicio y de inflexión hacia todo el desarrollo geográfico del movimiento prerrománico, mostrando un icono de cómo las diferentes tropas avanzaron hacia los lugares de batalla. Así que también creo que es importante mencionar su importancia como patrimonio cultural e histórico para dicho pueblo. Se declaró monumento nacional en 1931 y aunque podamos ver que un simple puente no puede tener esas características del periodo, me parece interesante mencionarlo por este motivo. A continuación, y ya en el ámbito geográfico de Oviedo, empezaremos a hablar de la iglesia de San Julián de los Prados. Esta iglesia es el monumento más antiguo y mayor de los restos prerrománicos que aún se conservan. Es considerada Patrimonio de la Humanidad y está construida a base de mampostería. Lo más llamativo de ella surge en el interior, transmitiendo una gran sensación de amplitud. Sin duda destaca por una poca decoración escultórica, y es una decoración mucho más pictórica. En este caso se cree que debido a las exigencias del rey, quería asemejar la iglesia al arte visigodo, como habíamos visto anteriormente, que estaban muy relacionados. Pero sin duda vemos que guarda relación con una serie de mosaicos en la villa romana de Beranes. De ahí que veamos que hay una coherencia entre lo que os comenté de que existen muchas relaciones con otros tipos de arte, y este es un claro ejemplo. A continuación,
Trataré otra de las obras por excelencia dentro del ámbito geográfico de Oviedo y con una especial repercusión en el desarrollo del mismo. Se trata de Santa María del Naranco. En este caso fue construida durante el periodo del reinado de Ramiro I. Es importante hacer mención, en este caso, aparte de múltiples detalles, a la parte de la planta superior, la cual es totalmente simétrica. En este caso, destacaba lo pictórico en la iglesia anterior. Aquí, sin embargo, eso desaparece y destaca lo escultórico, que se utilizaba como un elemento para dar consistencia a la estructura. Podemos ver la presencia de una serie de figuras que están denominadas como medallones, donde se ve una similitud que reside en que son un antecedente claro de los círculos concéntricos pintados en la iglesia de San Julián de los Prados. Se denomina como una obra realizada a la perfección, y otra vez más podemos ver la relación y la evolución que hay entre las diferentes obras. Otro de los elementos característicos por excelencia dentro de este ámbito geográfico y muy ligado al anterior es San Miguel de Lillo. Es la otra obra importante que mencionar. Está muy relacionada con la anterior, como ya he comentado, al haber sido mandada también construir por el mismo monarca a escasos metros de la anterior. Su gran elemento llamativo podemos decir que es la fachada principal, viendo que se forman cuatro partes diferentes debido a la disposición en la que se encuentra el tejado. Como podemos ver, está realizada bajo una gran planificación, pero lo más llamativo es que aparecen por primera vez figuras humanizadas. Aparece representada la figura humana por primera vez y la vemos que está muy relacionada con la miniatura mozárabe. Ese elemento tan criticado que faltaba dentro de este movimiento aparece aquí por primera vez. Se cree que son una copia de un díptico expuesto en un museo de Leningrado. De ahí que podamos ver que hay una relación clara con otro de los elementos del arte a nivel mundial. Para finalizar este recorrido, he tratado de llevar a cabo un orden. He hecho desde lo más general hacia lo más particular, y en este caso nos adentraremos en el corazón de la ciudad de Oviedo. Se trata de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, un monumento nacional y patrimonio de la UNESCO. Su construcción coincide con el reinado de Alfonso II. En este caso, lo más llamativo es que se puede observar una relación con la época bizantina, al todavía mantenerse una serie de capiteles con influencia de esa época. Pero sin embargo, lo más llamativo y lo más considerable es que se conservan todavía las reliquias ofrecidas por los reyes asturianos a la Catedral de San Salvador, incluyendo los símbolos importantes e iconos de la ciudad, como la Cruz de los Ángeles o la Cruz de la Victoria. Todo el recorrido teórico es muy interesante, pero se trata de poder extrapolarlo al aula, y para ello he seleccionado una serie de recursos didácticos que creo que pueden tener bastante relación. En primer lugar, voy a tratar de relacionarlo con la asignatura de Ciencias Sociales. En este caso podemos utilizar ciertos elementos a destacar del movimiento prerrománico como punto de partida para explicar el patrimonio de nuestros alumnos, es decir, cómo ciertos monumentos que nos pueden servir para explicar una época de la historia del arte, nos pueden servir también dentro de este área para explicar que son patrimonio de un pueblo y que son elementos representativos de una sociedad. Por otro lado, con el área de educación artística, podemos ver que, por ejemplo, algún elemento llamativo de alguna iglesia, como puede ser una celosía, podemos extrapolar un recurso didáctico que sea emplear que cada uno de los alumnos dibuje cómo representaría una celosía de un monumento de la época prerrománica. Por otro lado, he planteado la posibilidad de realizar a cabo una salida didáctica, que puede ser la visita al centro de recepción e interpretación del prerrománico en Asturias, que está en el Monte Naranco, y puede ser muy interesante para que los alumnos vean desde una perspectiva más realista y a través de la observación las características. Y por otro lado, he destacado pues, la presencia de las herramientas TIC. A través de una aplicación permite al alumnado realizar diferentes construcciones en 2 dimensiones y 3 dimensiones, lo cual podría ser interesante para plasmar una actividad después de la visita. Y hasta aquí sería todo. Muchas gracias por vuestra atención.